buenas tardes, bienvenidos a todos. Geopolítica en esta tarde de miércoles. Entre otras muchas cosas, sepan que Polonia está retando a Europa. Se ha reunido en Morawiecki el primer ministro polaco con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y hace unos instantes lo que han venido a decir es oigan. Esto del control de las fronteras es fantástico, esto de imponer sanciones a quien no quiere ceñirse a la inmigración ilegal que quiere corregir Europa y que además nos manda a los demás, a los inmigrantes, y los va repartiendo por países según le conviene. Esto lo dice la Comisión. Pero es que manda más la Comisión Europea que los propios países. Ojo al enfado importantísimo que llevaba Morawiecki en esta rueda de prensa que acaba de terminar. Importantísimo, digo, porque es uno de los de quienes está lidiando ahora realmente con la inmigración, en particular toda la que tiene que ver con los refugiados de Ucrania. Es verdad que Moldavia, por ejemplo, también recibe muchos, y no ha dicho esta boca es mía, entre otras muchas cosas, porque ese país que preside Maia Sandu tiene varias cuentas pendientes con una Europa que le sigue dando material y le sigue dando dinero para que administre y suministre toda esta situación y a toda esta población. Dicho esto, hoy el protagonismo está sobre Zaporilla, sobre la central nuclear, en lo que compete a Rusia. Enseguida vamos, que hay muchos más temas y se está moviendo mucho el panorama geopolítico, en particular porque en las cumbres de la OCS, esa famosa cumbre de Shanghái, se está hablando mucho de cómo se van a rearmar los BRICS. Pero ahora vamos con eso. Les decía, el foco hoy entre Rusia y Ucrania está en Zaporilla, en la central nuclear. Estados Unidos ha mandado un avión para detectar la radiación. Dice que es que ha oído, entre otras muchas cosas, ya saben, dicen que inteligencia me dijo, que aquel le dijo, y que uno escuchó una vez. Pero la realidad es que con esta excusa está subiendo mucho la tensión en la zona. Estados Unidos manda un avión para detectar esa radiación en la zona, y en realidad viene a decir algo así como, es que Rusia sí que quiere volar Zaporilla, atacar Zaporilla o hacer algo contra Zaporilla, pero con armas nucleares. Y eso va a haber que ir a vigilarlo. Rusia ha desmentido esto, ha dicho que eso no pasa, y también ha desmentido, cuidado, que vaya a ser un corderito. Es decir, ni voy a usar armas nucleares contra Zaporilla, no estoy en eso, ha vuelto a decir, pero también ha dicho, a nosotros nadie nos ha dicho, ni China ha venido a decirnos nada de eso, de que no se puedan usar armas nucleares. Es decir, esa amenaza sigue ahí, ya no en ciernes, sino tácitamente, encima de la mesa, enfocada hacia Ucrania. Esto es lo que está pasando ahí, pero les decía, ¿dónde ha dado estas declaraciones, entre otros, Vladimir Putin? Pues en esa cumbre de los OCS, en esa cumbre de Shanghái, donde hasta 130 países están pidiendo la creación de una serie de monedas digitales, donde muchos son, más de 35 ya, los que engrosan ya la lista de entrada a los BRICS, los que quieren participar allí, y donde, entre otras muchas cosas, incluso socios que han admitido abiertamente, Argentina, por ejemplo, que quieren colaborar con Europa y que quieren ver cómo el tratado del Mercosur sí que se hace realidad allí, porque Brasil claramente está más en contra de lo que se está haciendo con el Mercosur y de esas alianzas con Europa. No tanto en contra como en el punto de, oiga, si vamos a negociar algo nos traten de iguales. Argentina tiene un problemón de AUPA y una crisis económica extraordinaria, y no anda para hacer exigencias, no está para hacer exigencias. De hecho, anda haciendo encaje de bolillos para intentar cuadrar ambas cosas. Es decir, sí, queremos el acuerdo con el Mercosur, pero se van a esta cumbre de Shanghái también a decir, pues igual incentivar las divisas locales no estaría tan mal. Toma, claro, sobre todo si tienes el peso y necesitas que pasen cosas, si me permites. En fin, con todo esto encima de la mesa, que no es poco, vamos a mirar y vamos a hacer ya un análisis directo de lo que está ocurriendo. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Buenísimas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, como siempre. Un placer. Bueno, no sé si queréis empezar por la parte asiática, por el centro de Europa o por la que está cayendo en Estados Unidos, donde, entre otras muchas cosas, acaban de confirmar que lo que han encontrado en la Casa Blanca es cocaína. Pero bueno, no quiero yo entrar en este asunto, porque dirá aquel, claro, no se podía saber. Con el asunto de Hunter Biden y demás, esto iba a ser lo de menos. Pero yo no sé, bueno, no sé si tenéis algún comentario a esto. Eduardo, Luis. Es la Casa Blanca. No, es la Casa Blanca, no, el nombre ya lo dice todo. Vale, dejamos blanca la Casa Blanca. Por irnos y enfocarnos en el tema que decía yo, partiendo de Ucrania, en lo que está ocurriendo, en si se va o no a volar Zaporilla, ¿no? Que parece como la siguiente cuestión. Porque en medio de todo esto, lo que parece es que Ucrania lo está utilizando para, oiga, los F-16 que me dijeron, mándenmelo ya, que al final va a pasar algo, y están tardando ustedes mucho. Pero por el otro lado es verdad que Estados Unidos ha mandado incluso un avión allí a detectar radiación cuando todavía en teoría no ha pasado nada. ¿Qué está ocurriendo con la central nuclear?
Luis, por favor. Pues, bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues yo creo que al final Ucrania tiene miedo o no quiere verse sometida o volver a experimentar lo que sucedió en Chernóbil, es decir, que una central nuclear colapse y que tenga que verse, aparte de los estragos de la guerra, pues un desastre nuclear. Es decir, no sería como lanzar una bomba atómica, que eso ya sería pues el sumum y ahí ya pues como se dice coloquialmente, apague y vámonos, pero que una central nuclear colapse, bueno, pues todo esto genera unos residuos, una invalidez del suelo, es decir, unas consecuencias que perduran mucho más allá de lo que son las generaciones actuales y la próxima generación futura, ¿no? Y yo creo que Ucrania tiene miedo de volver a experimentar algo parecido. También es verdad que aquí Rusia no creo que llegue a utilizar Zaporilla como se ha dicho, ¿no? Hacerla volar por los aires. Bueno, yo no creo que los rusos lleguen hasta tal extremo, porque también sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? La central estalló en Chernóbil, pero precisamente el territorio que más afectado se vio fue Bielorrusia, y en este sentido, pues la radiación también alcanzaría a Rusia, zonas de territorio ruso, y yo creo que hasta ahí no van a llegar. Una cosa es que puedan utilizarla en un sentido u otro estratégicamente, pero a ese extremo no creo que lleguemos. Si ha habido fugas o no, bueno, pues hasta ahí yo al menos no tengo información, pero que los americanos hayan enviado o que quieran enviar algo que pueda ser capaz de detectarlo, pues es un indicio que a lo mejor la inteligencia americana tiene alguna prueba de algo que todavía no sabemos. ¿Eduardo? Sí, bueno, yo abundo en lo que acaba de decir Luis, en el sentido de que efectivamente sería como darse un tiro en el pie. Por mucho cambio climático del que podamos hablar, las corrientes de viento pues seguirían llevando la lluvia radioactiva al escenario ruso y al escenario bielorruso. No hay que olvidar también de que esto en Rusia sigue siendo entendido como un conflicto interno, y eso significa que tampoco van a destruir lo que consideran de alguna manera suyo, una parte irredenta de la gran nación rusa histórica, ¿no? Para poner un avión, yo creo que es escenificar excesivamente lo que un señor con un aparato a pie, porque al fin y al cabo la central nuclear es bastante accesible, puede registrar, ¿no? Respecto a los F-16, aquí hay un debate muy, muy curioso, y es que todos los países de su entorno, Bulgaria, Rumanía, Polonia, incluso Eslovaquia, han recibido F-16 de Estados Unidos, no en cuantías significativas, en 18 aviones en el caso de Hungría, 12 en el de Rumanía, etcétera. No son grandes flotas, pero son aviones bastante potentes. También hay que decir que estos aviones, más conocidos como Viper, pues depende muchísimo su capacidad operativa en función de la aviónica que lleven. En realidad es como un tanque. El tanque es tan bueno como toda la tecnología que porte, ¿no? El cañón ya se da por descontado. Pues en el caso de los aviones no es lo mismo un F-16 producido ahora que un F-16 que lo ha tenido antes la aviación portuguesa, como los que se han colocado, por ejemplo, en países como Bulgaria, ¿no? Con muchísimos años de vida. Yo creo que en el trasfondo de todo está la voluntad por parte de Ucrania de dirigir su propia guerra, algo que todavía no han conseguido. Si es mi guerra, y además parece que soy el único que entiende que estamos en guerra, porque los demás están en un sí es no es, tanto el enemigo como sus propios aliados, ¿no? Que siguen recibiendo petróleo, gas de Rusia, etcétera, por las vías que sean, pero siguen con las vías abiertas en ese sentido. Estos sí se creen, los ucranianos, que están en guerra, y lógicamente quieren dirigir su propia guerra, quieren su propia flota de aviones, por supuesto con lo mejor de lo mejor en cuanto a aviónica y en cuanto a capacidades, y Estados Unidos pues está pensando mucho meterse en ello, ¿no? Lo está pensando con detenimiento. La ofensiva no está funcionando. Si hubiera funcionado ya lo hubiéramos visto en todos los telediarios. Ya hablábamos que una ofensiva contra Rusia es un poco una locura, porque cuando tú asumes una ofensiva en estos tiempos, la proporción que establece desde tiempos inmemoriales la planificación estratégica es una proporción de 3-1,
como mínimo del atacante respecto al defensor para conseguir vencer esas defensas, y más ahora mucho más difícil desde el momento en que los medios defensivos han evolucionado mucho más rápidamente que los ofensivos. Con lo cual realmente pues esta es una pataleta más y un decir que puede venir el lobo, y si no ponemos los medios y me das lo que te pido, pues esto va a ser terrible para todos. De hecho, en el hipotético caso de que explotara la famosa central de Zaporilla, pasaría como con la presa, ambos se acusarían de haberlo hecho. Yo creo más posible que la reviente Ucrania, sinceramente, que Rusia. Tiene bastante más que perder a nivel de crédito internacional, de posición, incluso de efectos derivados de una contaminación que no separa en fronteras, ¿no? Eduardo, Luis, en este sentido, dices, tiene más que perder, tiene más... Claro, y sobre todo ocurre una cosa curiosa, que nunca lo hacemos en términos comparables, pero lo que tiene Rusia son armas nucleares. Quiero decir, que uno se hace luego la pregunta, ¿no? ¿Para qué volar una central? Te disparo determinadas zonas y me quito de determinados líos. No lo sé, me parece un riesgo más controlado. ¿Creéis que ese riesgo más controlado en todo caso va a terminar produciéndose? Porque una y otra vez también, hoy ha salido mucho a la palestra este asunto, en particular porque Rusia ha dicho que China no le ha impuesto ninguna condición. Se rumoreaba, creo que era Financial Times quien publicaba esta mañana, oye, China le ha dicho a Rusia que no use armas nucleares. Bueno, y ha salido Rusia a decir, a nosotros China no nos ha dicho nada de eso. Que da un poco la sensación de seguimos teniendo el margen, la capacidad y la intención real de, si llega el caso, usar esas armas. ¿Creéis que va a pasar, Luis? Yo creo que no. Es decir, yo creo que esto es, bueno, pues ir dando toques de atención, lanzando globos sondas, dejando de manifiesto a la opinión pública, sobre todo, oye, recordad que nosotros tenemos armas nucleares, pero son armas nucleares que, bueno, pues en el caso de que se lleguen a usar, pues sería la última guerra, ¿no? Y sobre todo si hay un ataque cruzado. Yo creo que en el caso de que una de las partes, y aquí no voy a generalizar en Rusia, Rusia es la parte que ha agredido a Ucrania y que en este caso es la que está un poco más sobre la palestra, pero en caso de que cualquier estado de los que tienen armamento nuclear llegara a usarlo, creo que eso despertaría una reacción tan unánime de la comunidad internacional que primero el crédito internacional, valga la redundancia, que ese país podría tener, se acabaría perdiendo y quedaría agotado casi de por vida, con lo cual estaría muerto en la escena internacional. Recordemos un poco lo que ha pasado en otros momentos de la historia con cosas parecidas, ¿no? La bomba de Hiroshima y Nagasaki, durante muchos años siempre se culpó a Truman, y Truman, la etiqueta que llevará de por vida de cara a la historia será la de haber autorizado la bomba de Hiroshima y Nagasaki, por mucho que pudiera haber hecho en el buen sentido, pero siempre quedará esa etiqueta colgada. Y en este caso yo creo que pasaría eso, es decir, Rusia, el poco o mucho crédito internacional que pueda tener, porque Rusia tiene países aliados, países que le son favorables, que comulgan un poco con los postulados del ataque a Ucrania incluso, y lo vemos en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando hay una resolución que votar, Rusia tiene su público, por así decirlo, y al final, mucho o poco, nos guste más o nos guste menos, pero es el que es. Y un ataque o un uso, en este caso de Rusia, del armamento nuclear, acabaría con ese crédito que pueda tener, quedaría en el ostracismo y provocaría una condena tan unánime y una reacción tan unánime en su contra, que yo creo que Rusia y precisamente los jerarcas del Kremlin, pues si algo no tienen o si algo tienen es la inteligencia suficiente como para ver esto, yo creo que precisamente solo por este motivo es la principal causa por la que no se lanzarán a lanzar una bomba nuclear o una arma nuclear contra Ucrania y en ningún otro lugar del mundo. A partir de aquí, destruir una central nuclear, bueno, pues Eduardo ha dado, yo comparto con él alguna de las cosas que ha dicho, ¿no? De que, bueno, pues podemos acusarnos mutuamente, ha habido una fuga, es decir, puede haber otras estratagemas que se puedan poner sobre la mesa y que el efecto sea el mismo, pero yo tampoco creo que Rusia llegue a ese extremo precisamente por lo que hemos dicho, y es que la radiación no entiende de fronteras y puede acabar afectando a zonas más rusas que ucranianas, aparte de que es cierto que hay una zona que todo lo que es la zona ocupada, Rusia lo considera suyo y conquistar un territorio para luego envenenarlo, por así decirlo, pues tampoco tiene sentido. Es decir, yo estas dos posibilidades casi que las excluyo totalmente.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que has puesto. Efectivamente, a mí el ejemplo que has puesto de Truman es perfecto, porque Truman cuando MacArthur le puso el órdago para acabar con los de Corea del Norte, tenemos que tirar la bomba atómica, se lo quitó de en medio. Y le dijo, no quiero ser el hombre que ha tirado 2 bombas atómicas, ¿no? Yo creo que la única posibilidad de colapso de Putin, y lo hemos visto con esta crisis de Prigozhin, es o un número de bajas descomunal en la guerra, que genere una reacción, las puede generar él o tenerlas. Las dos cuestiones van en su contra, ¿de acuerdo? Y la otra es un colapso económico. Yo creo que por mucho que se haya manejado el discurso de esto es un golpe de Estado, no, esto es una llamada de atención a Putin, esto es una guerra civil. Si hay un país lejos de una guerra civil, históricamente es Rusia, ¿no? Quiero decir que ahí nosotros lo veríamos como servil, ellos lo consideran como leales, ¿no? Y la lealtad se ha demostrado que están los rivales prácticamente del padrino tercera parte, ¿no? Entonces, esto es un hecho bastante palmario. ¿Van a utilizar bombas atómicas? Yo lo dudo muchísimo, salvo que se cometa un error de estos de película en donde alguien se sienta en un botón irresponsablemente y todo se ponga en marcha, ¿no? Porque, claro, es una concentración de riesgo, hay muchos elementos. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, pero yo lo veo por eso, por el enorme coste que tendría que pagar ya no Putin, sino toda Rusia como país agresor a un pequeño país y encima europeo y encima blanco. O sea, yo pienso que la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial nunca se hubiera tirado sobre Alemania. Afortunadamente eran gente que todavía no se consideraba dentro de la comunidad internacional bien vista, ¿no? El caso de Japón, ¿no? Con lo cual lo veo bastante improbable. Habrá quien diga que se pueden lanzar bombas atómicas empobrecidas, de tácticas que se llaman, ¿no? Que destruyen una zona y tal. Ni aun eso yo creo que es posible que se lleve a cabo. Para que eso ocurriera, tendría que darse una situación como la de Vietnam, que hubiera 250.000 americanos sobre el terreno tocando las narices y Putin a punto de perder militarmente la cuestión. O sea, sería una cosa absolutamente impensable en este momento. Yo creo que, igual que el caso de Corea es un ejemplo a la hora de interpretar si se puede llegar un gran país a tirar una bomba atómica a un pequeño país en guerra, para llegar a la conclusión que no, yo creo que también Corea es una excelente referencia de cómo muchas personas, yo comparto su opinión, tiene que terminarse este conflicto, que es con un alto el fuego. No va a haber un acuerdo de paz, porque Putin no puede decir que ha perdido o que los otros han ganado y viceversa, no. Ya no lo pueden vender. Un acuerdo de paz, una cara de cabreo, 2 militares abriendo la puerta por la mañana enfrentados y haciendo una puesta en escena como la que encontramos en el paralelo de Corea o en la frontera de Pakistán y la India, en el caso de Cachemira, pero hasta ahí hemos llegado. O sea, alto fuego, el fuego. Bueno, ni acuerdo de paz, ni paz firmada, ni nada. No lo va a haber. Es que no lo va a haber. Eso es otro conflicto que solo tras el paso de generaciones al final se llegará a un acuerdo de convivencia. O sea, ¿tú crees que esto, en el caso de Corea? ¿Tú crees que esto, eso te iba a decir, Eduardo, ¿tú crees que esto se va a curar no porque alguien firme la paz y oye, todos tranquilos, sino porque, mira, parad, estamos como estamos y desde aquí veremos cuál es la convivencia a lo largo de los años? Claro. Eso es lo último que quiere el gobierno de Ucrania, perdóname. Claro, pero hay problemas que solamente puede solucionar quien no los ha generado. Porque en ello está su prestigio, su discurso, absolutamente todo. Es decir, esto, ¿por qué acabamos llevándonos bien? Es como el chiste, ¿no? ¿Qué hace usted pegando a ese señor? Y dice, es que es americano. ¿Y por qué? Y dice, es que han invadido Cuba y Cuba es española, pero eso fue hace mucho tiempo ya, pero yo me he enterado hoy, ¿no? Lo he leído hoy, ¿no? Pues una situación de estas solamente se puede resolver por transcurrido muchísimo tiempo, acabas perdonando otra generación. Yo no tengo ningún problema para llevarme estupendamente bien con los americanos o los franceses del 2 de mayo, porque ha pasado muchísimo tiempo. Pero si se lo preguntas a mi tatarabuelo, pues diría, al francés ni agua, ¿no? Y al americano menos, porque ahí pegué yo tiros, ¿no? Cuando te contaban las batallitas de la guerra de Cuba, los bisabuelos, ¿no? Pues yo creo que esto es así, no es el tiempo.
Es como una decisión de empresa. Hay decisiones de empresa que se toman cuando desaparecen físicamente las personas que representan el poder en esa institución. ¿Quiere Luis también reflexionar algo al respecto de esto o les traslado a la siguiente cuestión? Sí, Luis. Sí, sobre la cuestión sociológica sí que es verdad que aquí yo lo veo mucho más complicado. Sí que es verdad que bueno, pues el caso que comenta Eduardo de la guerra de Cuba, del 2 de mayo con la invasión napoleónica, ¿no? Bueno, pero yo me voy un poco más cerca, ¿no?, a lo que tenemos en la historia reciente, y es las divisiones que causó la guerra civil, cómo esas divisiones han seguido latentes incluso en muchas familias, y en el caso ucraniano esto está todavía mucho más exacerbado, porque hay gente de lengua rusa, gente de lengua ucraniana, gente de religión, incluso que él sigue siendo fiel al patriarcado ortodoxo, al patriarcado de Moscú, otros que siguen a la iglesia que ahora es autocéfala del patriarcado de Kiev, hay una minoría que es fiel al Papa de Roma, pero luego, aparte de las cuestiones lingüísticas, religiosas, sociológicas, yo creo que este componente no se pasa o no se supera con una generación o dos. Yo creo que serían necesarias 4 o 5 generaciones en el mejor de los casos, y esto teniendo en cuenta que las aguas se calmen, ¿no? Y yo tampoco creo que durante 200 años, pues Perdonadme, Rusia pero esto que estamos Ucrania viendo... vayan a estar en paz. Perdóname, Luis, pero esto que estamos viendo es justamente también parte de, digamos, una infancia mal curada, ¿no? Y al final esto todo viene de, entre otras cosas, de Belavetza, de los acuerdos de Minsk, etcétera, etcétera, de cómo se hacen determinados pactos y determinados repartos territoriales con posterioridad, y de aquellos barros, estos lodos, donde no han convivido tampoco 4 generaciones. Claro, y precisamente por eso está más fresco, es decir, poniéndonos en lo que decía Eduardo, bueno, pues dentro de 200 años, si las cosas se han ido apaciguando, las relaciones entre los dos países pues han sido buenas, o por lo menos no tan malas como han sido, bueno, pues a lo mejor sociológicamente ese perdón se podría haber llegado a conseguir, ¿no? En todos los procesos de transición a la democracia hemos visto algo parecido, pero en este caso yo no creo que sea aplicable, ¿no? Y yo en ese sentido sí que lo veo una convivencia, una coexistencia, que al final coexistir es soportarse. Veo más factible una coexistencia ruso-ucraniana que una convivencia factible en muchos ámbitos, sobre todo en el sociológico, por esto que hemos comentado. Claro, dentro de esto, primero, ni una generación se ha llegado a saltar aquello de Minsk, es la realidad, 1,5 si quieres, si contamos esto de que las generaciones duren 25 años. Pero, claro, con esto sobre la mesa lo que sí hay es que firmar. Decía Eduardo, al final esto no es como una empresa, pero te ves obligado a determinadas cuestiones. Bueno, lo que sí es como una empresa es lo que vaya a hacer el país. Hoy creo que era Antonio Garamendi, el presidente de la patronal de los empresarios españoles, el que decía que nosotros en las elecciones nos jugamos la mayor empresa, que es el Estado, ¿no? Claro, dentro de eso están intentando llegar a acuerdos aún en el mar bélico en el que andan sembrado, entre ellos ese del grano. Dice Rusia que o le meten algún banco en el sistema SWIFT o no hay acuerdo del grano. Intentan hacerle un poco el juego desde Europa. Alemania creo que pactó con Ucrania, oye, pues permitir alguna cosa de estas. Pero la realidad es que como no termina de salir, Rusia lo que ha dicho es que no ve razones. Y si no se extiende ese acuerdo de grano, hay mucha gente que este verano, que está allá adentro, lo va a pasar muy mal. Eduardo. Indudablemente es así. Un país tan absolutamente dependiente de la fertilidad de sus tierras. Imagínate ya un escape de Zaporilla, o sea, y no se va a poder cultivar nada en cientos de años. Es decir, la radioactividad va a estar ahí por muchísimo tiempo, ¿no? Indiscutiblemente nos vamos a encontrar con que esa empresa que hoy se llama Ucrania pues va a tener que mantener ese pragmatismo para que yo te voy a dejar pasar a ti el gas a través de mi territorio y tú me vas a dejar sacar el grano. O sea, es un poco la guerra de Gila, ¿no? Es decir, porque en una guerra, insisto, ¿no? En una guerra se trata de provocar daños inaceptables a tu enemigo para forzar una decisión determinada, ¿no? Y aquí los daños pues realmente no son tan inaceptables como queramos ver. Por mucho periodista que veamos en el telediario, que además es muy gracioso, ¿no? Con su chaleco de press, el casco y detrás un niño jugando en la calle, ¿no? O sea, realmente yo echo de menos también
esos reportajes maravillosos que nos ponían al tanto de lo que ocurría con De la Cuadra, Salcedo y tantos otros que estaban pegando tiros al lado y seguían con el micrófono, ¿no? Yo creo que, y eso es algo que me gustaría incluir en este comentario, ¿no? El nivel de desinformación y de falta de calidad que estamos recibiendo en el momento en que disponemos de los mejores medios de comunicación de la historia. O sea, cualquier persona sabía más, un contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial, de lo que estamos sabiendo ahora de lo que ha pasado en Siria, o de lo que está pasando en Taiwán, o de lo que está pasando en Ucrania. Es una cosa desconcertante y además nadie reclama que sea de otra manera, lo cual es aún más desconcertante. Luis. Sí, además. Sí, no, un poco lo que decía de la dependencia del trigo, ¿no? Y no solo eso, que esto... Bueno, no, pero al final, ya no... Sí. No, aprovecho para repreguntarte también, Luis, y así le añadimos un poco más, pero no solo Ucrania, ¿eh? Sí. O sea, hay muchos países que dependen de que el grano ucraniano salga de Ucrania. Nosotros. Es lo que iba a decir, que no solo se trata de Ucrania-Rusia, es que Ucrania es el granero de Europa y de medio mundo. Entonces, todo lo que no pueda exportar Ucrania es algo que nos va a acabar afectando a toda Europa y a algún país más. Es decir, es que lo vamos a acabar notando incluso en los bolsillos los propios españoles. Y esto que decíais un poco con la idea de que al final, pues que decís de Garamendi, ¿no? Que nos jugamos el mayor empresario, ¿no? Bueno, pues yo, por trasladarlo un poco al ámbito de Rusia y Ucrania, yo creo que con los dos directores ejecutivos que hay tanto en Moscú como en Kiev, pues es que no hay tampoco posibilidades de otra cosa que no sea una congelación del conflicto, porque ninguno de los dos puede vender que ha perdido o que el otro ha ganado. Claro. Yo, fíjate, hay una imagen que no puedo apartar de mi memoria y es de cuando yo era pequeño y que define muy bien la situación. ¿Tú te acuerdas de ese número del payaso que trataba de dar una torta a uno, se agachaba y le daba el de atrás? Bueno, pues el de atrás... somos nosotros. Es decir, te doy una torta y pasando por aquí, ¡pum! Al final, la subyacente, como diría José, ¿verdad?, pues se va a ver absolutamente desbaratada por el precio es que el grano está en absolutamente todos nuestros productos y muchas multinacionales que están asentadas aquí y desarrollan alimentación, pues también. Sí, que ya lo vimos también con el tema de las oleaginosas, cuando subió el precio del aceite una brutalidad. Y hasta, bueno, pues la gente más sencilla entendía que lo que pasaba en Ucrania se trasladaba a España y que afectaba a todos los bolsillos. O sea, que es que con esto puede pasar igual y de hecho pasará. Respecto, lo que ha ocurrido también, dices tú lo de la subyacente. La subyacente es que sigue donde sigue, Eduardo. No es que lo diga José, es que la subyacente... Y luego hay una cosa que yo no me canso de repetir casi cada vez que damos un dato de inflación, que es que cuando decimos que cae la inflación, no decimos que baje. Decimos que cae respecto de la subida del anterior mes o del anterior año. Pero bajar lo que bajar no está bajando el precio. O sea, si el año pasado subió un 10 y ahora sube un 2, lleva usted una subida de un 12. No es que ahora caiga un 2, es que no son la misma cosa. Y claro, dentro de eso la subyacente se está viendo muy afectada. De hecho, aquí en España, al hilo de lo que decía Luis, dice, bueno, es que esto nos va a afectar y ha afectado ya la guerra de Ucrania desde el principio. Claro, y tanto. De hecho, yo recuerdo a Pedro Sánchez decir, fíjate cómo está la guerra de Ucrania y la culpa es de Putin y cómo está subiendo los precios. Es verdad que ahora que está la cosa medio asentada y se han llenado las reservas de gas, no dice esto es gracias a que se ha acabado con el conflicto, sino que el gobierno lo está haciendo muy bien. Pero más allá de este asunto, la realidad es que la subyacente también está bajando, igual que el precio general, en tanto se van controlando, no ya el conflicto, que sigue ahí, sino las aristas energéticas que salieron de allí. Esto del grano puede ser un susto importante y más con... hablamos de que no hay, pero es que hay sequías importantes en buenos países de Europa y en particular también en el norte de África. Esto nos va a afectar, sobre todo a la obtención de ese grano. Pero bueno, en fin, os quiero sacar de aquí y hablando de África, voy a coger ese tranvía yo solo para irme a hablar de las OCS de Shanghái, donde están buena parte de los países africanos representados en esa cumbre de Shanghái, y donde, ¿qué creéis que está pergeñándose? ¿Va a ser una de esas cumbres históricas donde los BRICS de pronto dieron un golpe encima de la mesa y de verdad conformaron un bloque económico? Yo creo que no, yo creo que al final, esta vez no. A lo mejor en el futuro podemos decir otra cosa, pero yo creo que esta vez y tal y como está la situación, no, más allá de que bueno, también se ha planteado, ¿no?, el incremento de los números en el número de los BRICS, que pasa a llamarse con un nombre más largo porque haya nuevos países que se incorporen,
Y aquí siempre nos surge la duda de por qué un país sí, otro no. Decía Eduardo antes el caso de la frontera con India y Pakistán. Pues si metemos o entra un país determinado, ¿por qué no el antagónico regional? Es decir, yo creo que esta será una más de tantas. Sí, yo creo que esto es como cualquier, vuelvo al ejemplo empresarial, ¿no? Como cualquier proyecto empresarial. Una pequeña conquista será un gran paso en este momento para ellos. Es decir, no toca, las circunstancias no son favorables a que se implemente. Lo más que pueden conseguir es el gigantesco paso de una declaración de intenciones de desdolarizar el mundo como objetivo deseable cara a un futuro en el que todos nos alineamos, ¿no? Que me hace gracia lo de alineados, porque en realidad están inventando los países no alineados de Nehru y Sukarno. O sea, que esto ya lo hemos vivido, ¿no? Es como lo de la anécdota famosa de la oveja, de la cabra y la vaca que contaban de Fidel Castro, que es un día con más tiempo, pues sí que la comentamos, ¿no? Pero están inventando la rueda, o sea, que decir, y ya está inventado. Y al final esto recuerda un poco, y por poner un poco también de humor, a la película de Los Increíbles, ¿no? Cuando el malo de Los Increíbles, el chiquillo aquel, decía, es que como va a haber tantos increíbles, ya no va a haber ningún increíble. Entonces, realmente, si te llamas BRICS más, pues vamos a acabar con el plus, ¿no? Como con el género, ¿no? Vamos a tener que poner plus porque ya entran todos, ¿no? O sea, BRICS es JCW, tal. Por cierto, yo reivindico la Z para los zurdos, que somos un colectivo poco cuidado, a pesar de que representamos una parte proporcional muy grande de la población, ¿vale? La Z es para nosotros. Yo creo que esto puede ser un mare magnum total en la medida en que se abra el club. Fíjate lo que ha supuesto solo para la Unión Europea el que se hayan incorporado nuevos socios en los últimos años, ¿no? Pues su capacidad de operativa se ha reducido sustancialmente. Véase el caso de Polonia y Hungría o el deseado ingreso de Turquía, ¿no? Que algún día llegará, no me cabe ninguna duda. Sí, tiene pinta. No me haga... Parece que no, pero Eduardo de cuando en cuando suelta un comentario en el que hace política, ¿eh? Precisamente sobre este asunto, y luego les saco, porque quiero hacer también un par de claves en Europa, pero me gustaría cerrar bien este asunto de Shanghái, y hay dos cuestiones sobre la mesa. Una, el tema de esa lucha contra el dólar, 130 países intentando sacar su propia moneda digital, 80% de transacciones entre Rusia y China ya en yuanes o en rublos, y África empezando a firmar contratos, 19.000 millones ya, en yuanes con China. Aquí está habiendo un aspecto importante. La otra es por Taiwán, así que me la guardo y ahora os pregunto, pero importante esta especie de ataque contra el dólar que poquito a poco va sumando aliados, por más que esto sea uno de esos ataques que o es muy largo y muy persistente, o lo normal será que fracase. Bueno, lo podemos ver como un ataque al dólar o de otra manera, y es como una muestra del poderío internacional o de la mayor influencia de China en la escena internacional, que ya es capaz de convencer y de favorecer contratos en una moneda diferente al dólar. Esto, una moneda de referencia internacional, pues se ha intentado siempre en todas las épocas de la historia, ¿no? Pero yo lo vería más por el otro sentido, no tanto como un ataque al dólar, sino como una demostración de que China ya es capaz de convencer y de vencer, no en términos bélicos, sino económicos, de que su moneda, el yuan, pues es una moneda válida en la escena internacional, que es una moneda solvente, que es una moneda sólida, consolidada desde ese punto de vista. Y a partir de aquí, pues en base a toda esa estrategia de, por ejemplo, el collar de perlas que hemos ido viendo de China en África y tal, bueno, pues todo esto es un paso más. China ha llevado a cabo una estrategia de externalización y de internacionalización que ahora pues tiene un nuevo capítulo, y ese nuevo capítulo pues es la suma o la consolidación del yuan como moneda internacional, y a partir de aquí pues comenzar a operar con países para los cuales el operar en dólares o en yuanes pues es indiferente, y sobre todo pues si con ello hay alguna ventaja por parte china, pues todavía más. Pero vamos, yo lo vería más desde ese punto de vista que como un ataque premeditado y un poco obsesivo contra el dólar. Sí. Además, por completar la explicación que ha hecho Luis, yo creo que
realmente todos estos conflictos de los que estamos hablando, Ucrania, Taiwán, etcétera, militares, son el síntoma de la auténtica guerra de papá, que es la guerra económica. Esa es la guerra que hoy tenemos. Yo se lo digo a mis alumnos, dice, ya vais a vivir siempre en guerra. O sea, se ha trasladado de los escenarios militares a los escenarios económicos, pero estamos en guerra. Y hay bajas que además no son físicas, pero el número de parados de un país que te está quitando la parte del mercado, pues es que te ha ganado la guerra. Te ha desalojado de un mercado y lo ha ocupado él. En el caso de China, con la ocupación de África en términos económicos, pues no ha necesitado mandar un soldado allí, es decir, lo ha conseguido económicamente. Esa es la auténtica guerra, el auténtico conflicto. Y a ella sirven el resto de los síntomas que estamos viendo, ¿no? El objetivo de la dolarización y tener aliados detrás, yo creo que es un síntoma de un mantra que cada día está más extendido, que es el concepto de equilibrio frente al de liderazgo. Es decir, el concepto de Richelieu de toda la vida de equilibrio de poderes, que durante el siglo XX nos hemos olvidado porque había uno que era el gigante que gobernaba el mundo, pues tenemos que volver a él. Y pensar que están en la misma partida y en el mismo club. O sea, hay que admitir a China como miembro del Reform Club y hay que admitir a Rusia y habrá que admitir a la India, indudablemente, y muy pronto, ¿no? Con lo cual, pues... Más allá de por ideas, yo lo digo porque, y aquí os traslado esa por otra parte, ¿no? Yo recuerdo a Joe Biden decir que era un dictador Xi Jinping y luego en vez de corregirse decir, bueno, no le he insultado, eso lo he dicho lo que era. Quiero decir que insistir, ¿no? en esa idea, pero es verdad, como dice Eduardo, que el bloque está ahí. O sea, uno se puede poner como quiera, pero eso está pasando. Y dentro de que eso está pasando, ha dicho Xi Jinping en China que la Guerra Fría es real, que esa pelea de bloques económicos es absolutamente cierta, pero también ha dicho dos cosas importantes. Una, cuidadito con intentar montar revoluciones desde fuera en las regiones de China. Que clara referencia a Taiwán. No le ha llamado Taiwán, pero vamos, lo que siempre decimos, pico de pato, patas de pato y camina como un pato y hace cuac, pues es un pato, ¿no? Pues esto es igual. También podría ser Xinjiang y el Tíbet, que también ha tenido ahí de vez en cuando sus más y sus menos. Sí. Pero ha dado esta advertencia y hoy el ministro de Exteriores ha dado otra que es, hemos empezado con esto del galeno y el germanio, pero vamos a seguir. O sea, esto de ponerle tope a dos exportaciones, lo podemos hacer con muchísimas más cosas y esto es solo el comienzo. Así que o frenan las sanciones o nosotros seguimos. Claro. Es que lo que es evidente es que China le ha dicho, mira, me parece muy bien que mandes a Yellen a contarme temas de dinero, pero reconoce mi soberanía y después ya nos ponemos de acuerdo en lo que tú quieras. O sea, esto para nosotros es clave, es determinante. Y bueno, pues se habrá vuelto con una mano delante y otra detrás, porque no está en condiciones de ofrecer garantías de cuál va a ser su posición. Y como tú dices, boca de pato, pata de pato, absolutamente de pato, si tú me pones un hub de mantenimiento de F-16, F-35 y F-18 en Taiwán, no me está gustando. Estás comprándote un portaaviones de tamaño colosal que se llama Taiwán y no me lo vas a poner enfrente de mis territorios más fundamentales, que es la costa de la China meridional, que es donde está realmente toda la riqueza de China. Luis. Sí, no, y además, bueno, aquí a lo que ha dicho Eduardo, también añadir que bueno, pues parte de la deuda de Estados Unidos, quien la tiene es China, ¿no? Entonces también, pues eso yo creo que también, igual a Yellen se lo han recordado, que cuidado con provocar alguna revuelta en algún sitio, porque, bueno, pues la deuda que está en China, igual hay que pagarla y, ¿no? O igual se deja de comprar, es decir, que todo esto luego también tiene una trascendencia. Por eso muchas veces yo creo que nos quedamos en las palabras y que está bien, pero que ahí queda la cosa, que cada uno tiene que cultivar su propia parcela y un poco satisfacer a sus parroquianos. Xi Jinping, pues a los miembros del Partido Comunista, a su público interno y a su parroquia. Y Biden lo mismo. Por eso yo creo que, bueno, pues decir, no, le llamo dictador y le llamo dictador, pero no le he insultado, simplemente es un elemento descriptivo. Bueno, vale, pero también tenemos que tener en cuenta que es que Biden tiene unas elecciones y que hay un contexto interno, pero a partir de ahí muchas veces yo creo que la sangre no llega tanto al río y que esto es un poco como esas luchas, ¿no? Que están preparadas y que todos sabemos quién va a ganar y al final es más el espectáculo que lo que es la sangre en sí, que es que ni siquiera hay. Sí.
Y yo creo que además hay algo que a los americanos les cuesta mucho entender, y es el hecho de que tú le digas a un chino que no es demócrata, es que se la refanfinfla. Quiere decir, que al final su planteamiento es absolutamente confuciano. Es decir, históricamente su objetivo es tener al frente del país a una persona que persigue la verdad, el bien común, y lo hace estupendamente. O sea, no se sienten más felices por el hecho de meter una papeleta cada 4 años, como en Estados Unidos. Es que está jugando en otra frecuencia absolutamente distinta. O sea, esto de que todo sea debatible es profundamente anticonfuciano. O sea, el relativismo que define a Occidente no es un objetivo ideológico ni una forma de ser, y jamás lo será en China, porque llevan 4.000 años pensando así, persiguiendo la verdad, el equilibrio y el orden en las cosas. Y más nos vale entender este concepto para convivir con ellos, porque si no, es como si a mí me trata de insultar un judío diciendo, tú eres un gentil. Pues sí, y claro que lo soy, no me siento ofendido por ello. Es decir, no forma parte de mi orden de valores, ¿no? Y... Sí, termina, Eduardo. Sí, no, que te quería decir que, en definitiva, Estados Unidos tiende a juzgar, y yo respeto muchísimo a Estados Unidos, creo que estamos totalmente alineados con él, y yo defiendo que debemos seguir estando alineados con él, porque es la posición que ocupamos, y compartimos muchas más cosas de las que nos separan. Pero a Estados Unidos históricamente le ha costado mucho llegar a entenderse con gente que no piensa como ellos. Es decir, la gestión de la diversidad tiene mucho que aprender, por ejemplo, de nosotros, de los españoles. No ya no te digo de los europeos, sino concretamente de nosotros, de los españoles, ¿no? Gestión de la diversidad y aceptación y convivencia con gente que no tiene nada que ver con nosotros. Eso les cuesta. Pues ya que me está sacando el tema, a nosotros no se nos ha dado mal del todo. En Francia tienen un follón importante, pero muy importante. La ONU ha llegado a llamar racista a la policía francesa. La ONU, no un colectivo perdido de... No. La encargada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha dicho que Francia tiene un problema de racismo en la policía. Y dentro de todo eso siguen con las protestas, siguen con las revueltas. Es verdad que afortunadamente, aunque son incidentes graves, no está habiendo en los enfrentamientos fallecidos o problemas que vayan a más, pero ojo, reunión de 220 alcaldes en la tarde-noche de ayer, control de las redes sociales, prohibición de algunas de las cuestiones. Ojo a la que tiene Emmanuel Macron, el príncipe de Francia, formada encima. ¿Qué creéis que está ocurriendo y, sobre todo, cómo creéis que va a acabar? Porque se sigue hablando y se sigue rumoreando la posibilidad de entrada en ese estado de emergencia. Luis. Bueno, eso ya lo hemos visto aquí, ¿no? Hay elementos constitucionales, el estado de emergencia se puede declarar. Yo me acuerdo hace ya 12 años, ¿no? Cuando el tema de los controladores aéreos, que el gobierno Zapatero llegó a plantear un estado de excepcionalidad, como son estos escenarios constitucionales que están recogidos para hacer frente a una situación de excepción. Lo que también me suena es eso de llamar racista a la policía. Yo lo he escuchado también de la policía española. Y precisamente si hay un país en el que la integración está mucho más avanzada que, por ejemplo, el caso español, pues es Francia, ¿no? Cosa que también a mí me ha chocado bastante cuando lo he escuchado, porque pues esa tradición de la Francia multicolor, ¿no? Al final es la que esto en el año 98, cuando Francia ganó el primer mundial de fútbol, pues es que al final era el paradigma, ¿no? De la integración y siempre tenemos este caso de cuando puede haber abuso policial o se pretende demostrar que ha habido por cualquier motivo. Yo esto no lo he escuchado solo a la policía francesa, sino también de la española, y yo no creo que la policía española sea racista en ningún sentido. Esto es como si decimos, no, claro, es que esta persona pues tenía una tonalidad de piel determinada o una característica personal. Luis, por eso, perdóname, sí, pero no lo dijo Naciones Unidas, Ya. O sea, lo del racismo de la policía lo hemos oído hablar de muchas cosas, lo ha dicho una autoridad, pero que se pronuncie la encargada de Derechos Humanos de Naciones Unidas diciendo que tienes un problema de racismo en tu policía, me parece que o se equivoca mucho Naciones Unidas o, ostras, muy claro lo tiene que tener la ONU para hacer una declaración como esta, con lo cauta que es la ONU, que no hace declaraciones ni aunque le estén estallando los petardos delante de la embajada.
Sí, bueno, pero habrá que ver, ¿no? El por qué lo ha dicho. Yo no tengo claro, o por lo menos yo no tengo las pruebas que puede tener Naciones Unidas. Yo simplemente he intentado hacer un paralelismo con otros casos similares. Yo, si lo ha dicho porque tiene pruebas fehacientes, bueno, pues cuando las veamos y si hay que reconocerlo, lo reconocemos. Pero más allá de eso, por ir un poco a lo que hay detrás, ¿no? Pues Macron, yo hay veces que le veo que se le ha subido un poco el síndrome de Eliseo a la cabeza y esto lo tiene que saber gestionar bien, porque aunque no puede ser reelegido dentro de 3 años y medio, esto sí que puede suponer una transformación radical electoralmente hablando de cara a las próximas presidenciales. Con lo cual, cuidado porque si esto no lo canaliza bien un jefe de Estado que viene de una fuerza centrista, lo mismo dentro de 3 años y medio tenemos que echarnos las manos a la cabeza porque alguna fuerza extremista, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, pues alcance la presidencia y al final, pues todos los europeos nos vamos a ver arrastrados porque si es alguien del corte de Marine Le Pen o de Jean-Luc Mélenchon, pues al final lo que decida ese jefe de Estado lo vamos a sufrir todos los europeos, con lo cual cuidado porque él es un presidente europeísta que ha demostrado que ese discurso es todavía comprable en Francia, pero si esto no lo gestiona bien, pues ese mensaje se puede volver totalmente en contra de él y por mucho que le queden 3 años y medio en el Elíseo, pues esto se puede volver bastante ingobernable. Recordemos además que no tiene una mayoría absoluta en el legislativo, con lo cual esta vez, estos 3 años y medio, tiene que dejarse llevar un poco más por el gen dialogante que por el de posible imposición o por esa naturaleza en la que se ha convertido de jefe de Estado de la presidencia, ¿no? Pero bueno, todos estos temas habrá que ir viendo cómo los van gestionando, cómo se van desarrollando y hasta qué punto, pues lo que ha dicho la encargada de Naciones Unidas sobre racismo, pues es en base a un hecho puntual que se haya podido producir a día de hoy o si es algo que se repite y sobre todo pues ver exactamente la motivación que eso tiene detrás y por qué ha llegado a ese extremo. Pero bueno, dime, Eduardo, perdóname. Sí, no te iba a decir, respecto a Francia, hay varias cosas que considerar, ¿no? En primer lugar, antes lo señalaba Luis, ¿no? El caso de Truman. Yo creo que Emmanuel Macron no quiere pasar a la historia como el presidente que declaró el estado de guerra en su país, independientemente de que se vaya. Ese es un descrédito brutal y está haciendo el pino puente para no declarar una situación de emergencia. Está haciendo, vamos, no sé qué más cosas tienen que pasar, ¿no? Si esto permanece. Eso por un lado. Después, por otro lado, este conflicto, pues, hombre, ya forma parte de un rosario de conflictos callejeros que ha sufrido Francia en los últimos años como ningún otro país del mundo. Tampoco busquemos la desproporción, ¿no? Es decir, hemos visto los chalecos amarillos, hemos visto la gente en la calle protestando pero salvajemente por el tema de la jubilación. Lo único que necesita un francés realmente para echarse a la calle y organizar una revolución es un buen claim. Y en esta ocasión la tiene. Y encima se la ha dado la ONU. Que por otro lado, yo soy bastante escéptico respecto a la autoridad moral que tienen muchas organizaciones internacionales que realmente no son tan democráticas como pudiera parecer a la hora de establecer qué es lo que tenemos que hacer. Y me estoy refiriendo a los temas de la agenda sostenible, etcétera, 2030, que al final va a ser 2050, porque no da tiempo a hacer todo lo que se quiere, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Francia está en esa situación. Francia, lo que se ha puesto en evidencia es que no ha tenido una política a largo plazo seria, objetiva, sino cortoplacista en cuanto a la integración muchas veces de su población y que una primera generación pues viene con lo mejor de cada país a dar lo máximo para sacar adelante. Es gente emprendedora, aunque sea con una tienda de kebabs, o sea, quiero decir, lo dan todo. Pero una segunda generación que ha visto en los medios y en las redes sociales un montón de cosas a las que no tendrá nunca acceso, pues realmente no se lo toma con la misma actitud. Yo creo que esta situación se puede reproducir en cualquier país que ya tenga una madurez de estancia de una población inmigrante que no ha sabido gestionar. Yo creo que es un fracaso familiar.
Es como cuando, ¿qué pasa con el niño que le ha dado por fumar? Pues tío, algo habremos hecho mal. También hay que hacérselo mirar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, el escenario, tú antes decías, ¿en qué va a acabar esto? Pues a mí no me cabe que ninguna duda de que esto, si no se establece una visión política a largo plazo que incluya a todos y el compromiso de todos, meterlos a todos en ello, se va a traducir en una polarización política brutal. A mí me ha preocupado mucho ver a Mélenchon, que no ha condenado el atentado de meter un coche ardiendo en la casa de un alcalde. O sea, condénalo. O sea, me recuerda a los tipos de pretéritos nuestros, ¿no? De nuestros grupos revolucionarios internos, ¿no? Es decir, no es de recibo que un señor que tiene una responsabilidad política no se alinee a favor del orden y de la paz social en un momento como este. O sea, me parece un reflejo preocupante por parte de una parte del electorado, igual que por parte de su contraria, ¿no? Ahora sí, os iba a preguntar, efectivamente, hombre, eso tiene un punto de gravedad, de luego lo que está comentando Eduardo, que es, bueno, más allá de todo lo que esté pasando, esto es condenable. Es que claro, hay veces que yo creo que se justifica, ¿no? Depende del punto al que hayas llegado, de repente parece que esto está bien que pase, porque viene provocado. Bueno, cuidado, ni una cosa ni la otra. Al final, claro, es verdad, como dice Eduardo, que te metes en un jardín. Pero respecto de esto que está ocurriendo aquí, ¿hasta qué punto merma el liderazgo de Macron, que estaba intentando que fueras bastante férreo, en particular en las políticas energéticas hacia el exterior y en lo interno con respecto a esa famosa reforma de pensiones? Es decir, ¿hasta qué punto Macron va a haber truncado alguna de estas expectativas? ¿O de ahí creéis que no se va a mover? Bueno, yo creo que el tema de la reforma de las pensiones, creo que Macron no dará fácilmente su brazo a torcer. Yo incluso dudo de que lo dé. Yo creo que él es consciente de que es una reforma necesaria para Francia, que le ha caído a él, pero porque le ha tocado a él ahora en el 2023 estar en la presidencia. Pero es que esto es algo que Hollande debería de haber puesto en marcha, que le venía heredado de Sarkozy, a Sarkozy le venía de Chirac. Es decir, que esto lleva arrastrándose en Francia mucho tiempo. Es decir, por cómo está configurado el sistema de pensiones es insostenible ya no a largo plazo, sino a medio plazo. Es decir, y eso Macron lo sabe, y yo creo que por ahí no va a dar su brazo a torcer porque no quiere, igual que decía Eduardo, ¿no?, que no quiere ser el presidente que declare el estado de guerra. Yo creo que tampoco quiere, o que no quiere pasar como sus antecesores a la historia como el presidente que pudo haber puesto una solución a esto y no lo hizo. Yo creo que Macron aquí esto sí que lo tiene claro y que en su voluntad está poner una solución a cómo está configurado todo el sistema de pensiones y el agujero que causa esto a las finanzas públicas cada año. Y por ahí yo creo que probablemente esta cabezonada, como en algunos sitios también se ha dicho, de Macron, pues se pueda entender mejor una vez que pase un tiempo prudencial y se vea que esto realmente fue necesario y como tantas medidas, ¿no?, que se han tomado a lo largo de la historia que en un primer momento pues pueden ser dolorosas, que son inasumibles y que generan descontento social, pero que luego se han demostrado que eran necesarias y que incluso lógicas, porque la esperanza de vida aumenta, porque la gente vive más y quiere vivir cada vez mejor, y eso es algo lógico, ¿no? Pero bueno, en este sentido yo creo que por ahí Macron no va a pasar, que él va a hacer todo lo posible por reinstaurar el orden social, pero sin pasar por el aro de echar atrás la reforma de pensiones. A partir de ahí, bueno, pues se podrá dialogar. Yo creo que debería hacerlo. Y otra cosa es que, bueno, pues también las fuerzas de la oposición se lo pongan fácil o menos o más o menos fácil o difícil, porque claro, también es lo que comentaba Eduardo, ¿no? Ver a Mélenchon, que además es el jefe de la oposición, que quiere ser, que ha querido ser y que probablemente quiera volver a ser candidato y conquistar la jefatura del Estado, pues con su silencio legitimar la violencia, pues eso también es preocupante, ¿no? Y aquí, bueno, pues las responsabilidades de Macron, en tanto en cuanto es el jefe del Estado y es quien tiene que llevar la iniciativa en la agenda política, pero las responsabilidades de toda la sociedad francesa y sobre todo de los líderes políticos y sobre todo de quien es el líder de la oposición en Francia, que es Mélenchon. Casi me quedo con eso. Eduardo, en 30 segundos, que lo que nos hemos quedado sin tiempo. ¿Va a frenar? ¿Va a dar la vuelta? ¿Va a hacer algo Macron con respecto a la reforma de pensiones? No, porque él se ve. Llega un momento en que todo político piensa, ¿cómo quiero pasar yo la historia? Lo hemos visto, ¿verdad?, en España. Y reculando no es. Y reculando no es.
Eduardo Irastorza, Luis Rodrigo de Castro, algunos apuntáis por el chat, que es que no son racistas, que el 90% eran franceses. Ya, pero se puede ser racista del mismo país. Gracias a los dos, que estáis al otro lado y siempre al quite. Nos vemos enseguida en el cierre de Wall Street también con el resto. Un placer, Eduardo, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Volvemos en 2 minutos con ese cierre de Wall Street, con los detalles y con las actas de la Reserva Federal. ¿Qué dicen Powell y sus amigos? Lo vemos ahora.